Lo primero que voy a hacer es contarles un poco acerca de nuestro ministerio, el Ministerio Respuestas en Génesis. El Ministerio Respuestas en Génesis tiene casi 40 años a través del ministerio de su fundador, que se llama Ken Ham. Ken Ham es un australiano de familia presbiteriana, y cuando él era niño en casa, allá en Australia, su padre, muy cristiano, piadoso, le enseñaba a sus hijos en casa la palabra del Señor. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Imagínense, el ministerio tiene 40 años, Ken está del orden de los 80 años. Y cuando él era niño y su padre les enseñaba las Escrituras, su papá, para explicarles la narrativa de Génesis, le hizo a escala de madera proporcional el arca en casa. Por él tenía la habilidad de trabajar la madera y le fabricó una arca a los niños en casa para que quedaran ellos con la idea de que lo que se enseña en la palabra del Señor no es un cuento, no es una leyenda, es un hecho histórico real. Eso evidentemente quedó muy grabado en la mente de esta familia, y cuando Ken fue profesor de biología, de ciencias, se dio cuenta cómo la teoría evolutiva había sido tan utilizada para dogmatizar una posición sobre orígenes, sobre el pasado, y esa idea también había infiltrado la iglesia cristiana y había socavado las convicciones bíblicas de los creyentes. Por lo tanto, él comenzó en su casa haciendo pequeños folletos, y este ministerio fue creciendo a lo que es hoy día. Y el ministerio, el 2007, abrió a público un museo. El Museo de la Creación. Es un museo interactivo de clase mundial, muy interesante. Quiero mostrarle algunos videos también para que usted se anime a visitar. Cuando usted llega al Museo de la Creación, que está en el norte de Kentucky, cerca del área metropolitana de Cincinnati, usted se va a encontrar con lagunas, parques, zona de juego de niños, tirolesa, zoológico, muchas cosas muy interesantes que permiten que la familia pase un gran día. Esto fue pensado para alcanzar a todo tipo de personas. Y evidentemente van a llegar todo tipo de personas, escépticos, pero se encuentran con un gran lugar para pasar un bonito día. Pero dentro del museo nosotros estamos entregando un mensaje. Tenemos fósiles de dinosaurios, tenemos por ejemplo un fósil de huevo de tiranosaurio rex, así de 45 centímetros, y muchos fósiles y muchas explicaciones de clase mundial, un cine de efectos especiales, un planetario de realidad virtual también. Tenemos muchas atracciones trayendo a la vida las páginas de la Biblia. Queremos mostrarle a los creyentes que el Génesis 1:1 en adelante es la palabra de Dios inspirada y es nuestra verdadera historia, la verdadera historia del cosmos, la verdadera historia de los hombres, la verdadera historia del origen de las especies. Y por eso desde el primer versículo estamos reforzando las convicciones bíblicas para que aquellos creyentes, aquellas personas que se acerquen a la Biblia, vean este libro como esa historia verdadera, que por supuesto tiene como centro de esa historia a Cristo nuestro Señor como el Rey de Gloria, el Salvador de todas y Redentor de todas las cosas. Así que les animamos a que consideren visitarnos. Ahí, como les digo, está este planetario que es muy potente, 30.000 lúmenes de potencia, mucha luminosidad para generar una gran experiencia, un cine de efectos especiales. Y en el interior, cuando usted visita las instalaciones, estamos siempre contraponiendo dos miradas de la historia. La mirada desde la perspectiva bíblica del pasado versus la visión naturalista de la historia. Desde ahí en adelante podemos hacer la defensa a través de la datación radiométrica, si venimos o no de seres simiescos, el origen de las especies. Explicamos las limitaciones de la ciencia, las categorías de ciencia, para que los cristianos tengan maneras de responder a las preguntas que todos tenemos probablemente, ¿no? Yo fui a la iglesia desde pequeño y tenía preguntas lógicas, ¿no? Respecto de los temas de dinosaurios, antigüedad de la Tierra, las capas de roca, y desde ahí se pueden derivar muchas preguntas que impactan la realidad actual. Así que estamos dando explicaciones bíblicas, por supuesto, desde el punto de partida bíblico, pero también con toda la argumentación que una buena ciencia nos puede permitir fortalecer. Así que usted se va a encontrar con Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Tenemos uno de los alosauros más completos del mundo aquí en nuestro museo en Kentucky, y como les digo, siempre apuntando a Cristo, el centro de la narrativa. Tenemos un centro pequeño de conferencias en el museo. En este momento se está ampliando bastante más para que en los próximos años haya muchas otras muestras. Hay un restaurante ahí también, y esto me encanta. Una muestra de la santidad de la vida. Cada etapa embrionaria está siendo explicada y mostrada para decirle al mundo y a aquellos que quieren ocultar esta realidad de lo que sucede en el vientre de una mujer, la vida, el ser humano, la persona que está ahí creado a imagen y semejanza de Dios.
y con láser simulamos sistemas sanguíneos, respiratorios. Cuando usted camina por ahí escuchan pum, 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 corazón latiendo. Tenemos testimonios de mujeres que han pasado por este lugar y han decidido, por ejemplo, no abortar, al poder observar con mayor detalle lo que realmente está pasando en su vientre. Tenemos un insectario enorme y como les digo, muchos ejemplares y recreaciones de fósiles, de dinosaurios, restaurancito, una tienda de recursos, y ese es uno de los parques, ese es el más antiguo. Recibe 500,000 de personas aproximadamente por año de visita, pero el 2017 se abrió un segundo parque temático, el Encuentro con el Arca Encounter. Es muy interesante, es un gran parque, son aproximadamente 30 hectáreas, está creciendo, y cuando usted llega a ese lugar, ¿cierto?, llega al estacionamiento, está a unos 45 minutos al sur de Cincinnati, relativamente cerca también del museo. Las personas bajan en ese lugar, en el centro de conferencias, y comienzan a caminar hacia este imponente barco que tiene las dimensiones como la Biblia la describe, ¿no? Ese es el tamaño del arca que la Biblia nos describe. Y cuando las personas comienzan a acercarse al arca, les da el síndrome de los labios separados, ¿sí? Todos comienzan a asombrarse. Porque generalmente nosotros tenemos la idea del arca como en la escuela dominical, ¿no? El barquito chiquitito, y es interesante porque el arca, como aquí se describe muy bien y la Biblia lo narra, tiene una puerta, y a veces los materiales de niños ni siquiera tienen la puerta. Entonces, hay una recreación con licencia artística, pero hay toda una investigación. Personas del área de la arqueología, historiadores, hicieron toda una investigación de cómo las embarcaciones antiguas se fabricaron. Se hizo de madera, con las 3 plantas, una puerta, y hay toda una explicación, por supuesto con licencia artística, de cómo pudieran haber vivido las 8 personas al interior, el manejo de los riles, la ventilación, cómo se hacían las embarcaciones, justamente para romper ese paradigma, ¿no?, naturalista, que cuando pensamos en la gente antigua nos imaginamos 2 personas que parecen simios golpeando 2 piedras tratando de hacer fuego, porque esa es la idea con la cual adoctrinaron la cultura. Pero cuando vemos la Biblia, las primeras generaciones hacían metalurgia, hacían instrumentos musicales, y hay que hacer bastante ingeniería para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces no son personas poco doctas en el principio, sino bastante instruidas. También hacemos una explicación de los procesos catastróficos globales del exterior. Si la Biblia tiene la razón en el sentido histórico, yo sé que sí, y creo que sí, pero también tenemos bastantes evidencias de un proceso catastrófico global que quedó absolutamente señalizado en todas las capas de roca que tenemos a lo largo de toda la corteza terrestre, principalmente sobre los continentes. Entonces, hay mucho que ver, mucho que entretenerse también, es un gran parque, hay un cine de realidad virtual fabuloso que te mete en el pasado, en la época prediluviana y durante el diluvio y postdiluvio en realidad virtual, y por supuesto para los pequeñitos que acaban de salir, también tenemos un carrusel para que se puedan entretener, un centro de conferencia de 2.300 asientos que tiene una pantalla LED de 23 metros. Ahí hay conciertos, hay capacitaciones todo el año para la familia, padres, pastores, mujeres, un centro de conferencia enorme que está ahí en el sector del Arca. Así que bueno, la idea mía no es presumir, sino animarles a que ustedes cuando visiten Estados Unidos legalmente puedan también visitar el arca, sobre todo en estos tiempos, hermano, ¿no? Hay que ir legal, ¿eh? Ok. Bueno, también contarles que tenemos un canal digital para que ya vaya dando de baja Netflix y pueda tener un canal que tiene muy buen contenido, muy económico, muchísimo material en inglés, también en español, y estamos trabajando en portugués y otros idiomas para seguir teniendo más contenido para la familia. Hay capacitaciones, hay trabajos, materiales para los pequeños, y también ya desde hace casi 13 años, tenemos un evento anual que le llamamos el Día Latino, y este año tiene el lema El Hogar como Fortaleza. Todas las instalaciones se preparan para recibir hispanohablantes. Y es muy interesante porque yo que he podido visitar ese lugar sin hispanos masivamente y con hispanos, se nota. Cuando los latinos llegan ahí, hay más ruido. Hay un cambio notorio. Solo faltan las chanclas volando nomás de las mamás persiguiendo a los niños adentro del arca.
Así que, por favor, si usted considera visitarnos, este año el Día Latino es el viernes 17 y el sábado 18 de octubre. Un día en el museo y un día en el Arca, donde todo está preparado para recibir hispanohablantes. Los que somos expositores acompañamos los grupos, hacemos talleres especiales, hay un grupo de alabanza en español, etcétera, etcétera. Hay mucha actividad en el museo y en el Arca para ese día especial. Así que espero que se animen a pensar, ¿no? No esté pensando ir a Estados Unidos a Disney ni Universal, no, eso no está en nada, no. Vaya a estos parques porque esto sí que no solo lo va a pasar bien, sino que además va a salir muy fortalecido en sus convicciones bíblicas sobre orígenes. Así que, por favor, considérelo. Vamos entonces al tema de esta tarde. Este es un tema introductorio. Probablemente hay cosas que usted va a decir, bueno, eso ya me lo enseñaron en la escuela dominical, pero no importa, es bueno repasar algunas cosas y quizás ampliar nuestro conocimiento fundamental para prepararnos también para lo que vamos a ver los próximos días. Pero creo que es relevante hablar de Génesis. Uno dirá, pero pastor, toda la Biblia es relevante. Por supuesto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿cierto? Para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Yo concuerdo con eso. Toda la palabra de Dios es importante y relevante. Pero ¿por qué estamos hablando de lo relevante de Génesis? Porque los últimos 200 años, el fundamento histórico de Génesis ha sido atacado. Y sigue siendo atacado, no solo por el liberalismo teológico, sino también por el cientificismo, esta idea de que de la ciencia se ha podido comprobar hechos del pasado. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo Génesis es tan relevante para nuestra comprensión de todas nuestras doctrinas. Cuando tenemos que defender el matrimonio, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, eso se funda en hechos históricos reales que sucedieron en Génesis, cuando Dios crea a Adán con distinción varón y hembra, cuando Él los crea. Pero la Biblia entonces no es solamente un conjunto de mandamientos y nuestra ruta a la salvación. La palabra de Dios nos propone toda la información suficiente y necesaria para construir una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, para entender la realidad. Definir la Biblia solamente en términos de mandamientos es un reduccionismo muy fuerte. La Biblia es mucho más que eso, es una gran historia, la verdadera historia de todas las cosas que nos permite responder preguntas importantes de la experiencia humana. Cuando nos basamos en la palabra del hombre, evidentemente vamos a construir una visión de la realidad, una visión del mundo secular, una visión del mundo distinta a lo que Dios ha intentado darnos a conocer. Y esto es relevante, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos hoy día que incluso creyentes están tomando ideas desde el mundo secular y tratando de construir una cosmovisión cristiana, pero eso no se va a sostener. Va a comenzar en contradicciones importantes. ¿Es la palabra del Señor la base de nuestra visión de la realidad o es la palabra de los hombres la base de la visión de la realidad? Para nosotros, como ministerio, aunque entendemos que toda la Biblia es relevante, estamos haciendo un énfasis en los primeros 11 capítulos de Génesis como un paradigma sobre el cual todo lo demás, ¿cierto?, hacia adelante en la historia se manifiesta y se sostiene. Lo que hemos visto es que hemos tenido un ataque desde Génesis 3 a la autoridad de la palabra. En Génesis 3 comienza el ataque y lo vamos a revisar. Y desde ahí han venido muchos ataques históricos que han producido grandes desviaciones en los seres humanos y problemas serios en la raza humana y por supuesto en todo nuestro entendimiento de la realidad. Lo que estamos viendo hoy día en nuestra cultura, y aquí sin duda ustedes podrían agregar muchas banderitas más, es una desviación del diseño original, es una desviación del ser humano de alejarnos de la palabra del Señor. Así como Romanos lo dice, cambiamos la verdad de Dios por la mentira, cambiamos al Creador por la criatura y cambiamos el uso natural de nuestros cuerpos. Todas esas desviaciones están produciendo no solamente serios problemas en la humanidad, sino los seres humanos estamos acumulando ira para el día de la ira. Y por eso Dios ha enviado a Jesucristo para proclamar la verdad y proclamar un tiempo donde todos deben arrepentirse, todo hombre debe arrepentirse y confesar que Jesús es el Señor. El Señor es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, pero también es un Dios que no dejará por inocente al culpable. Por eso la apologética, lo que estamos haciendo hoy día es tratar de meternos en esta área de la teología que se llama apologética, que habla de una defensa razonable de nuestra fe. Y esto no es que se nos ocurrió a nosotros los de Respuestas en Génesis. La palabra del Señor nos alienta y yo diría nos ordena a prepararnos en esto. La Biblia dice, sino santificad a Dios
el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa o apología en griego o respuesta con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los escépticos, pero también los cristianos, tienen preguntas razonables que hay que responder. ¿Por qué creemos lo que creemos? El cristianismo no es un salto al vacío. El cristianismo no es una fe ciega. El cristianismo es una fe informada, una fe histórica que se basa en hechos reales, históricos, que tienen que ser explicados y defendidos para poder justificar por qué crees lo que crees. No podemos llegar y decir yo creo porque tengo fe nomás. ¿Fe en qué? En hechos históricos reales que incluso tenemos maneras de mostrar que son consistentes con la evidencia actual que vemos hoy día. Entonces, el problema que ha sucedido, hermanos, y es lo que quiero introducir en esto, es que Satanás ha sido muy inteligente, muy astuto en hacernos caer de esta autoridad de la palabra del Señor. Fíjense que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, estaba preocupado, andaba un poco preocupado, temeroso. Interesante ver a Pablo temeroso. Dice, pero me temo, no sea que de alguna manera como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Wow! Los cristianos que van a la iglesia, que están haciendo lo que los cristianos tienen que hacer, pueden ser engañados. Pablo estaba observando eso en los creyentes contemporáneos a su tiempo. Gente que va a la iglesia, le está hablando aquí a los cristianos, la gente que va a la iglesia, que se congrega, dijo, ustedes pueden ser engañados. Y él estaba preocupado, pero lo interesante es que él citó un hecho histórico anterior para mostrar cómo es que esto puede estar pasando, y cita Génesis. ¿Cómo es que Génesis nos muestra la manera en que los seres humanos, los creyentes, son engañados? Vamos para atrás, hagamos un viaje al pasado. Cuando Dios da la ley, los primeros mandamientos, le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Yo me he preguntado, ¿es tan difícil entender eso? Una orden tan simple. Es como cuando usted al adolescente en casa le dice, hey joven, chico, hijo, puedes comer de todo lo que hay en el refrigerador, todo, come, todo es para ti. Pero ese postre que me regaló la abuela, no te lo comas. Porque si te lo comes, te va a llegar. ¿Es muy difícil de entender eso? ¿Cierto que no? Usted no necesita una exégesis profunda. Es una orden simple y clara. Y tan clara, además, que le agrega un componente que si te lo comes, te mueres. Es tan difícil de entender. O sea, una persona con 2 dedos de frente, dicen en mi país, razonablemente diría, no me lo como. ¿Por qué alguien se lo come? ¿No lo ha pensado? Porque somos muy fáciles de engañar. Muy fáciles de engañar. Los predicadores lo hacemos todo el tiempo con retórica. Los predicadores pueden engañar y mover masas solo con retórica. Es muy fácil. Y entonces Satanás tiene esa manera de acercarse. Y él lo hizo. Y veamos cuál es la estrategia del diablo. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Es como si dijera entre paréntesis ahí, ¿Dios realmente dijo eso? A lo mejor no te diste cuenta, a lo mejor quería decir una cosa diferente. A lo mejor no escuchaste bien, quizás tienes que poner más atención. Pregúntale de nuevo, a lo mejor no es así. Nos hace dudar de lo que Dios ha dicho tan claramente. Una de las características de la palabra de Dios en teología se llama perspicuidad, o sea, claridad. La Biblia mayoritariamente, salvo algunos pasajes que deben ser reinterpretados a la luz de otros textos más complejos, algunos textos complejos a la luz de otros más simples. Hermanos, la Biblia es muy clara, es muy simple. Come de todo, pero de ese árbol no comas. ¿Difícil? No. Pero a pesar de que es tan clara, Él nos hace dudar de lo claro que Él ha dicho en la Biblia. Pero nosotros estamos ahí con el síndrome de los labios separados. Y caemos y tambaleamos en lo que Dios ha dicho tan claramente. Y una vez que las personas estamos tambaleando o dudando de lo que Dios ha dicho tan claramente, la segunda fase del ataque de Satanás es este. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
después que la tenía tambaleando, no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Que moriría. ¿Qué dijo la serpiente ahora? No moriréis. Pero es que eso se puede hacer. Se puede engañar a un creyente haciéndole dudar de lo que la Biblia dice claramente, y muchos cristianos después terminan negando lo que la Biblia dice tan claramente. Esta estrategia en dos fases de Satanás es lo que él hizo en Génesis 3, hacernos dudar de lo que él dijo y luego negarlo, incluso cuestionar la intención divina detrás de aquello. Entonces, lo que vemos históricamente es que la estrategia de Satanás en Génesis capítulo 3 es la misma estrategia que Pablo detectó en la época contemporánea de su vida y que estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermanos, y es lo que pasa hoy. Nada nuevo debajo del sol, hermanos. Siempre ha sido así. Satanás no tiene una estrategia muy novedosa. Satanás simplemente nos hace dudar de lo que Dios nos ha dicho tan claramente en su palabra. Y luego termina negándolo o induciendo que neguemos. Por eso lo que estamos haciendo hoy día es tratando de fortalecer la convicción bíblica de lo que Dios ha dicho tan claramente en los primeros capítulos de Génesis. Yo no estoy diciendo que lo demás no sea relevante, ¿no? La escatología es importante, ¿cierto? ¿Cuántos creen que la escatología es importante? Pero aquí podemos seguramente tener algunas visiones diferentes escatológicas. Pero nosotros no vamos a entrar en la escatología, por eso no nos llamamos respuestas en Apocalipsis, ¿cierto? Nos llamamos respuestas en Génesis porque nos interesa que los cristianos observen cuán importante es ese fundamento histórico. Porque de ahí se sostiene todas nuestras doctrinas de manera indirecta o indirectamente. Entonces, nosotros explicamos la metanarrativa bíblica. Hay otras maneras de hacerlo, pero lo hacemos con las 7 Cs de la historia. La primera C de la historia sería la creación. Dios crea, trae existencia a todas las cosas con su poder, ¿no? Él habló, dijo y fue hecho. ¿Quién puede hacer eso? ¿Hay alguien aquí que pueda hacer eso? No, solo Dios puede hacer eso. Él trajo a existencia todas las cosas. Algunos dicen ex nihilo, ¿no? De la nada. Hay otros que están proponiendo hacia la nada. Pero no importa, cualquiera sea el sentido, hermanos. Dios creó todas las cosas. Y Dios creó todas las cosas y las creó perfectas en su tiempo, hermosas en su tiempo, perfectas en su tiempo. Funcionaba perfecto todo. No había maldad, no había muerte, no había sufrimiento. No podríamos ni siquiera posicionar a Satanás en ese periodo. Satanás no puede estar ahí. Hay algunos que lo han propuesto entre el versículo 1 y el versículo 2 de la teoría de la brecha. Pero ni siquiera podríamos hacerlo porque cuando Dios terminó de crear en Génesis 1:31, Dios dijo que Él vio todo y dijo que era todo bueno en gran manera. Ni siquiera puedo meter al diablo ahí. El diablo, o sea, el ángel caído fue posterior al término de toda la creación perfecta, evidentemente, por lo que uno ve en el texto. Entonces, esa perfección cayó, se arruinó, mudó de su condición inicial. Y vimos las consecuencias en la humanidad. La Biblia nos muestra inmediatamente culpa, agresión, muerte, sufrimiento. En la primera generación entre los hermanos, ya un hermano mató al otro. La siguiente generación que nos muestra la Biblia, los hermanos se siguen peleando. Jacob con Esaú. ¿Y después quién? Los hijos de Jacob. José con sus hermanos siguen peleando. Entonces no te sorprenda que tus hijos se peleen. Porque eso está desde Génesis. Y eso, hermanos, es lo que observamos, pero la maldad comenzó a aumentar. A tal punto, dice la Biblia, que en Génesis 6 se nos dice que toda intención del hombre era de continuo el mal. Por lo tanto, a Dios le pesó haber creado al hombre y vino la gran catástrofe, que conocemos como diluvio global o diluvio universal, dicen algunos. Dios decidió poner fin a las especies y a muchos seres humanos, raer sobre la tierra, dice la Escritura. Sin embargo, como Dios había prometido en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás, Dios continúa su historia, Él es soberano. Y por pura gracia le ofrece a Noé y a su familia seguir adelante. Y 2 de cada familia de animales entraron en esa arca y las especies vivas sobre la tierra pudieron seguir adelante. Pero los seres humanos bajaron del arca. ¿Y qué pasó? Otra vez, si el problema no está afuera, ¿dónde está el problema? En nuestro corazón, los seres humanos nuevamente nos apartamos de Dios, comenzamos a construir una torre que quisiera llegar al cielo para hacernos un nombre, hacernos una identidad, autodefinirnos sin la revelación divina. Dios nuevamente nos va a permitir la soberbia humana y confunde las lenguas.
¿Qué genera con eso al confundir las lenguas en la Torre de Babel? Que se genera una dispersión geográfica de las poblaciones. Las poblaciones se dispersaron por el planeta para que cumplieran por la razón o la fuerza lo que el Señor les había dicho, que llenaran la tierra, y las poblaciones se apartaron y comenzaron a poblar la tierra. Y de ahí en adelante, en Génesis 12, Dios entra en pacto con Abraham. ¿Se acuerdan que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos? Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Miren, llevamos 4C solamente en los primeros 11 capítulos. Pero de ahí en adelante, toda la metanarrativa se centra en un pueblo. Porque en ese pueblo, el pueblo hebreo que surge ahí con Abraham, de ahí vendría la simiente. ¿Quién sería Cristo, nuestro Señor? Y claro, la siguiente C, hermano, es Cristo. Él nació de mujer bajo la ley para venir justamente a liberarnos de la maldición del pecado y poder vivir la vida perfecta, como recién cantamos de manera tan preciosa, ¿no? Él vivió la vida que nosotros jamás viviremos. Y para que ser el Cordero perfecto que nos representaría federativamente delante de Dios, un Dios justo, un Dios santo, y Él murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Él murió y resucitó al tercer día. Él fue a la cruz, fue crucificado, molido, pero resucitó y ascendió a los cielos, hermanos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y hará cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué acabo de hacer? Les resumí en 7 Cs la gran historia. Y cuando nosotros hablamos de la metanarrativa bíblica, tenemos que entender que estamos mostrando la verdadera historia de la humanidad. Lo que están haciendo desde afuera, desde el mundo cientificista, es también tratarnos de proponer una historia diferente. Esto no tiene que ver con ciencia o fe, sino con las creencias que los científicos tienen, y voy a explicar con mayor detalle. De hecho, piensen que cuando a Jesús le preguntaron sobre el divorcio, indirectamente sobre el matrimonio, Él no apareció como un terapeuta y les dijo, sácala a comer a los restaurantes, la está sacando solo para los terremotos. No, invítala a cenar, invítala a comer. No apareció así Jesús. ¿Qué les dijo? Hey, ¿dónde está su problema? Su problema es que tienen que ir a leer Génesis. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra? Su problema es que ustedes no están entendiendo para qué Dios creó el matrimonio. No están entendiendo que el matrimonio no se trata de ustedes. Se trata de reflejar el pacto eterno entre Cristo y su iglesia. No es para hacernos felices. La felicidad es el subproducto de vivir para la gloria de Dios. Entonces, la Biblia nos provee un correcto entendimiento del matrimonio, pero también, directo o indirectamente, todas nuestras doctrinas se basan en esos hechos históricos. Pero hay algo más. ¿Por qué es importante Origen? Porque los seres humanos, directa o indirectamente, tenemos preguntas existenciales de la vida. Una de las preguntas muy clásicas que los seres humanos en toda cultura, no es que cada persona se levante así todas las mañanas pensando esto, ¿no? Pero hemos respondido a esta pregunta de Orígenes. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene Arturo Valdebenito? De sus padres. ¿De dónde vienen los padres de Arturo Valdebenito? De sus padres. ¿Y sus padres de dónde vienen? De sus padres. Esta idea hacia atrás, de retrotraer la historia hasta en tratar de entender de dónde surgió todo, es una pregunta que los seres humanos nos hemos tratado de hacer siempre. Y es importante, porque responder esa pregunta va a influenciar las siguientes preguntas existenciales de la experiencia humana, como por ejemplo la pregunta de propósito. Hermano, la pregunta de propósito es muy importante. Los seres humanos también la tratamos de responder. Usted seguramente se ha dado cuenta que las personas que no responden bien esa pregunta se terminan suicidando. Si no entienden por qué están, para qué se levantan todos los días. La pregunta de propósito es muy importante. Pero quiero que usted se dé cuenta que si yo no pongo a Dios en el principio, no lo voy a poner en el propósito de la vida. Voy a vivir como si Dios no existiera. La primera pregunta es relevante porque va a dirigir el cómo respondo las siguientes preguntas existenciales de la experiencia humana, como también la pregunta de moralidad. ¿Quién define lo que es bueno y malo? ¿Quién lo define? ¿Dios? ¿Tú? ¿Yo? ¿La sociedad? ¿La cultura? ¿El pragmatismo? ¿Quién define lo que es bueno y malo? Hoy día la sociedad propone que no hay Dios, por lo tanto no tienen base filosófica para poder definir las categorías de bien y de mal. Por eso todo es relativo hoy día. ¿Cierto? Para nosotros los cristianos, la ley de Dios, la revelación divina de su ley,
es el marco moral sobre el cual nosotros construimos nuestras categorías de bien y categorías de mal. Pero también la pregunta de destino. ¿A dónde vamos después de la muerte? Si es que hay algo después de la muerte, dirá alguno. Bueno, por supuesto que es importante esa pregunta. Si no pongo a Dios en el principio, no va a estar en el resto. Y las consecuencias las estamos viendo en la cultura, en la experiencia humana. El sufrimiento, la ansiedad, el temor, el suicidio, el abuso, el dolor, todo lo que estamos viendo, la desviación del origen, de la realidad original, la estamos viendo en la cultura porque no pusimos a Dios en el principio. Esto tiene implicaciones incluso para el evangelismo actual. Esta filósofa atea que se llama Ayn Rand dice así: cada hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros o sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Lo que ella dice en todas esas frases es esta idea: bueno, ¿qué tiene de malo ser feliz, realizarme, mientras no daña a nadie? ¿Ha escuchado eso en la cultura? ¿Qué tiene de malo tratar de salir adelante y realizarme y tener cosas mientras no daña a nadie? ¿Cuál es el problema? ¿Ha escuchado ese razonamiento? Fíjese que ella respondió, esta idea responde: propósito y moralidad sin Dios. Entonces cuando usted viene y le dice: hey, yo tengo un Dios que tiene un propósito para tu vida, no lo necesito, ya tengo propósito, sacar adelante mi familia mientras no daña a nadie. El hecho de no poner hoy día como hecho relevante histórico la realidad de que hay un Dios creador de todas las cosas, la gente ya no lo está necesitando para entender su cosmovisión. Por eso incluso pueden despreciar el que tú le digas que tienes un Dios que tiene un propósito para su vida. Pero tú puedes decirle: pero es que hay un Dios que va a juzgarte por tus pecados. ¿Pecado? ¿Quién dice lo que es bueno y malo? ¿Tu Biblia? Si la Biblia la escribieron los hombres. Imagínense, incluso tiene implicaciones para el evangelismo actual el hecho de no poner a Dios como el creador de todas las cosas, porque no hay base filosófica para poder defender las categorías de bien y de mal, el propósito de la vida y también qué hay más allá después de esta vida. Otro ejemplo que quiero poner en pantalla es una citación de Richard Dawkins. ¿Lo conocen? Un ateo, un etólogo. Dice: no se engañe de que va a vivir de nuevo después de que esté muerto. No sucederá. Aprovecha al máximo la vida que tienes. Vive al máximo. Parece un comercial de Coca-Cola, ¿cierto? Pero qué interesante, porque lo que él está diciendo, que después de esta vida no hay otra. Es como la Celia Cruz, ¿no? Hay que vivir. Y como algunos cantantes. No era la Celia Cruz, mi amor. ¿Quién era? Es otro cantante. Ah, perdón. Es que tengo mi ayuda idónea aquí. Y ella me dice: gracias, mi amor. La idea de vivir la vida porque después de esta vida no hay otra. ¿De dónde saca él esa idea? ¿Por qué él no pone a Dios al final de su vida? Porque no lo puso al principio. Si tú no lo pones en el origen, no lo pones en ninguna parte. Es necesario volver a realzar la autoridad de las Escrituras con el Dios creador de todas las cosas, porque eso tiene implicaciones para toda la existencia humana hacia adelante. Si no ponemos a Dios ahí al principio, nuestra teología, como también la respuesta a las necesidades humanas, van a caerse como un dominó hacia adelante. Hay otra cosa bien interesante. Quiero citar a un darwinista, Thomas Huxley, que elocuentemente señaló las inconsistencias que se presentan al reinterpretar la Escritura para ajustarla al pensamiento científico popular. Fíjense que él hizo un ensayo. Él es conocido como el Bulldogs de Darwin. Él defendía el darwinismo muy fuertemente. Pero miren lo que él dice, es muy interesante. Yo digo, un ateo dándonos lección a los cristianos. Miren lo que él dice: se me hace difícil comprender cómo alguien, por un momento, puede dudar de que la teología cristiana debe sostenerse o caer con la verdad histórica de las Escrituras judías. La concepción del Mesías o el Cristo está inextricablemente entrelazada con la historia judía. La identificación de Jesús de Nazaret con el Mesías se basa en la interpretación de los pasajes de las Escrituras hebreas que no tienen ningún valor probatorio a menos que posean el carácter histórico asignado a ellos. Lo que él está diciendo: si yo estoy hablando de que Jesús es el postrer Adán,
No tiene sentido decir que hay un postrer Adán si yo no creo que la historia desde el principio pone a un primer Adán real de carne y hueso. Hermano, un ateo dándonos lecciones. Y dice, si el pacto con Abraham no se hizo, si la circuncisión y los sacrificios no fueron ordenados por Jehová, si las 10 palabras, el decálogo, no fueron escritas por la mano de Dios en las tablas de piedra, este señor sabe más Biblia que algunos cristianos. Y después dice, si Abraham es más o menos un héroe mítico como Tadeo, la historia del diluvio fue una ficción y la caída es una leyenda y la creación el sueño de un vidente, si todos estos relatos definidos y detallados son hechos aparentemente reales, no tienen más valor que la historia de los reyes legendarios de Roma. ¡Wow! ¿Qué debe decirse acerca de la doctrina mesiánica, que tiene un enunciado de menor claridad? ¿Y qué acerca de la autoridad de los escritos de los libros del Nuevo Testamento que, según esta teoría, no aceptaban las débiles ficciones como verdades sólidas? Sin embargo, han construido los mismos cimientos del dogma cristiano sobre las arenas movedizas de las leyendas. Él estaba atacando a algunos cristianos de su época, que ya estaban integrando ideas naturalistas a la interpretación del texto. Cristianos que estaban diciendo, ¿y por qué yo como cristiano no puedo creer en la evolución? ¿Por qué no puedo empezar a reinterpretar? ¿Y qué tal si día no es día? ¿No le suena a Génesis 3? ¿Y qué tal si lo que Dios dijo no es lo que tú estás tratando de entender? Eso ya estaba pasando en la época de Darwin. Y un ateo lo entendió bien, mejor que algunos cristianos incluso. Entonces, mire lo que dice C.S. Lewis. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás. Luis nos está diciendo entonces que la Biblia nos provee un correcto entendimiento de la realidad, desde el primer versículo, toda la Escritura. Necesitamos entonces darnos cuenta que esa perspectiva es importantísima, sobre todo frente a la fragmentación de cosmovisiones en las cuales estamos hoy día. Tenemos demasiadas cosmovisiones dando vuelta en la cultura. Después de la época medieval, ¿cierto?, vino una reacción al oscurantismo misticista religioso, ¿no? Tuvimos la Ilustración, donde lo más importante entonces ya eran ahora los datos. Necesitamos datos objetivos verificables. Ya no me interesan estas cosas medias religiosas, decía la gente. Yo quiero cosas comprobables, datos que se puedan comprobar realmente. Pero los seres humanos nos dimos cuenta que no era suficiente el ensayo en un laboratorio. Vino una reacción, el romanticismo, ¿cierto?, que tiene que ver con los aspectos de valores que son privados, más subjetivos, más relativos. Y en estos dos planos tenemos muchas corrientes dando vuelta. Abajo tenemos empirismo, materialismo, racionalismo, naturalismo. Arriba tenemos idealismo, marxismo filosófico, existencialismo, posmodernismo, nihilismo, relativismo y muchos ismos, hermano. Hay tantas ideas dando vuelta y todas estas ideas son una desviación de la verdad, que tratan de responder a la realidad humana, que tratan de resolver la problemática humana y no pueden. Por eso es necesario reforzar estas ideas en los cristianos y particularmente en la generación joven, porque ellos nacieron en una realidad distinta a la nuestra. Ellos ya nacieron en un mundo diferente y no están entendiendo cómo ha venido la correlación histórica de la trayectoria del pensamiento. Si a mi abuelito yo le hubiera dicho, hace 30 años atrás, que soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, no sé si me queda cara del charchazo que me hubiera pegado mi abuelo, ¿cierto? Como una idea tan contradictoria con la realidad, hoy parece lógica, entendible, aceptada, y los que no vemos eso como algo lógico, somos los locos. ¿Cómo cambió la cultura? Hay un muy buen libro de Carl Trueman que se llama El ascenso y triunfo del ego moderno, que él justamente habla de este cambio, ¿no? Hay mucho que hablar sobre eso. Solamente quiero animarles a que piensen cómo podemos nosotros y necesitamos nosotros entrenar a nuestros jóvenes en esto. Para nosotros, hermanos, la realidad tiene que ser definida, es como una mesita de 3 patas.
Hay muy buenos libros. Jeffrey Johnson en respecto de la justicia social, en ese libro, él habla y explica este punto sobre que la realidad debe ser definida y concuerda con áreas de la filosofía, con una realidad ontológica. Para nosotros la realidad última, la causa de todo, es Dios, ¿cierto? Él es la realidad última. La fuente de la verdad, o cómo sabemos lo que sabemos, y que se conoce como epistemología, es la palabra de Dios revelada. Para nosotros el marco moral y ético viene de la ley de Dios. Fíjense que nuestra respuesta ontológica, epistemológica y ética viene de Dios. Dios nos ha dado la base, esta mesa con 3 patas. Si uno saca una de esas 3, esto se comienza a caer. Necesitamos las 3. Los filósofos ateos también lo saben. Para definir la realidad necesitan la fuente ontológica, la epistemológica, una fuente confiable de verdad, en quien confiar, y una manera de definir la ética. Los filósofos ateos también lo saben. Para ellos, lamentablemente, no hay una base sólida. Todo esto se mueve y cambia. Y por eso tenemos diferentes ismos. Y nuestros jóvenes, dependiendo de la escuela académica donde estén estudiando, van a ser influenciados mayoritariamente por alguna de estas corrientes. Si nosotros no les explicamos cómo la Biblia responde a los errores de esto, nuestros jóvenes son arrastrados por estas ideas. Pero la Biblia responde a estas necesidades, responde también a los errores. Quiero recomendar un libro. Por si acaso, yo no gano comisión por la venta de libros, ¿no? Mi sueldo no depende de la venta de los libros, solamente quiero animarles a que lo consideren. Tenemos un muy buen libro que trajo un gran hermano que está aquí, Andrés, que se llama Lo absurdo de la incredulidad. Ese libro es muy bueno, escrito por Jeffrey Johnson. Justamente nos va a ayudar a entender la relación de la fe y la razón, pero también todas estas corrientes principales que él pone ahí de estos ismos y dónde están sus errores y cómo la Biblia sí responde a estas debilidades. Así que es un libro extremadamente importante. Pero imagínense, nuestra cosmovisión bíblica tiene demasiadas implicaciones. Voy a poner otro ejemplo. Si usted quiere ayudar a una persona que tiene crisis de pánico, que tiene temor y ansiedad, ¿cómo lo ayuda? Cualquier profesional terapeuta que tiene una persona al frente que le está manifestando una necesidad profunda, real, dolorosa, difícil, como una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, etc., ¿qué tiene que hacer? Él tiene que recabar información, ¿cierto? Él tiene que recabar información. En el ámbito de los terapeutas de la psicología, que por supuesto estudian mucho, no vamos a criticar eso, necesitan obtener la información y hay maneras de hacerlo. Hay encuestas, hay formas de acercamiento, hay maneras de leer el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el halo, ¿no? Hay mucha información que tenemos que recabar. ¿Con qué objetivo? De ayudar a la persona. Pero toda la información que nosotros estamos tratando de obtener tiene que ser interpretada. Y la distancia entre la información y la interpretación a veces es demasiado rápida. Todos interpretamos lo que estamos viendo. Seguramente a usted le ha pasado cuando va a la iglesia. Usted ya está en la iglesia y llega una hermana, pasa al lado de usted y no la saludó. Usted vio que una hermana pasó y no la saludó. Usted inmediatamente interpreta. ¿Cierto? ¿Qué tiene esta hermana conmigo? Algo le pasó. No, tendemos a pensar lo malo. ¿Le ha pasado, no? No pensamos que estaba distraída. No, algo tiene conmigo, ya sé, la hermana. No. Los hechos son interpretados. Todos los hechos son interpretados. Cuando un consejero bíblico, un pastor, también tiene que ayudar a una persona que tiene una necesidad, exactamente hace lo mismo. Recaba información. Pero todo proceso de toma de información tiene que ser interpretado. Y el marco, los lentes con los cuales interpretamos la evidencia es fundamental para lograr la orientación del resultado. Nosotros entendemos el mundo desde una perspectiva bíblica. Yo tuve la oportunidad de estudiar ingeniería mecánica y lo que nosotros nos enseñaban en clases, en términos de termodinámica, resistencia a materiales, mecánica de fluidos, toda la teoría tenía que ser demostrada en un laboratorio. Entonces, eso era más simple porque era observacional. Pero si yo no estoy viendo, no logro ver, tengo que interpretar igual. Y un terapeuta y un pastor tienen que interpretar, un consejero tienen que interpretar lo que el hermano dice. Pero para una persona secular, ¿qué es un ser humano? Y aquí está el punto. La correcta comprensión de la humanidad y su necesidad o su problema, si yo entiendo bien qué es un ser humano y cuál es su problema, voy a poder tener un diagnóstico acertado. Pero si yo no entiendo bien qué es un ser humano y cuál es su problema, no voy a lograr un buen diagnóstico. Y si no tengo un buen diagnóstico, no voy a tener un buen tratamiento.
El mundo secular tiene un reduccionismo en la observación de qué es un ser humano. Hoy día en el ámbito secular está la teoría, las diferentes escuelas de psicología, pero también la teoría química que está dominando la interpretación de qué es lo que le pasa a un ser humano. No estamos diciendo que no pueden haber causas orgánicas, de hecho las hay. Pero en la perspectiva bíblica me orienta que no todo va a ser causa orgánica o química, sino que también hay una causa inorgánica, que es el alma, el corazón del hombre. Somos pecadores, hermanos. ¿Lo sabía o no? Somos pecadores. Amamos lo que no debemos amar, o amamos desmedidamente lo que Dios nos ha dado que amemos. Tenemos serios problemas en el corazón. El problema más serio no es tu cónyuge, el problema más serio es nuestro propio corazón. Entonces, si yo no entiendo bien la realidad, voy a fallar en la interpretación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia nos provee un marco para poder entender de mejor manera la realidad y también qué sucedió en el pasado. Y vamos a este punto porque vengo a hablar de Génesis. Hoy día nosotros observamos el planeta y cuando alguien observa el planeta, como lo haría un psicólogo a un paciente, un pastor a un hermano, tenemos los hechos delante de nuestros ojos, podemos observar. Pero nadie estuvo en el pasado de nosotros, no estuvimos allá. Entonces tenemos que interpretar las evidencias del presente con los lentes o el marco con el cual nosotros creemos que la realidad es. Y cuando queremos interpretar el origen de las especies o la diversidad de especies, hay o no diferentes razas como nos enseñaron en el colegio. Cuando vemos la información de ADN, la información genética no es propiedad de la materia, pero ahí está. ¿Y cómo la interpreto? El origen de la muerte, el sufrimiento, los fósiles, ¿por qué están ahí? ¿Cuándo fueron creados? ¿Cuándo aparecieron ahí? ¿Por qué están ahí? Y cuando queremos entender las capas de roca, etcétera, los cañones, los grandes cañones, nadie es neutral. Todos tenemos lentes con los cuales interpretamos las evidencias. ¿Saben cuál es el marco con el cual se interpreta mayoritariamente la realidad? Es el naturalismo. El naturalismo, que es la base del ateísmo. ¿Qué propone el naturalismo? Que la naturaleza o la materia, y podríamos agregar la energía, es todo lo que existe. No hay más. No hay seres espirituales, no hay Dios, no hay ángeles, no hay demonios. Todo es materia y energía. Para los naturalistas nosotros vivimos en un sistema cerrado de materia y energía. Y que todo lo que sucede aquí adentro es por causas naturales ciegas. Esa es su creencia, porque no tienen cómo demostrarla, ¿no? Es su creencia. Ahí está. Ellos no creen que hay una realidad mayor o más grande, una realidad no material, que es la realidad divina de Dios. Por eso para los cristianos la realidad no es solo materia y energía, también hay una realidad espiritual donde Dios habita. Y por eso ellos, dado que creen que la materia es todo lo que existe, la naturaleza, todo puede y de hecho debe. En la academia te obligan. Tienes que explicarlo por tiempo, por eso está la idea de los millones de años, más la casualidad o probabilidades de las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Un proponente antiguo, los de mi edad se van a acordar de este caballero, Carl Sagan. Dice, el cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez. De hecho, él agrega, los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Entonces, él se basa en la teoría darwiniana para interpretar la realidad existente. Y él habla de los millones de años, que hay una materia que es el cosmos y simplemente por millones de años ha producido lo que nosotros observamos en el presente. Pero fíjense la siguiente declaración. Este señor es un físico. Dice, el tiempo es héroe de este complot. El tiempo con el cual tenemos que tratar es de 2.000 millones de años, la edad de la Tierra, en 1954. Los naturalistas decían que la Tierra tenía 2.000 millones de años en 1954. Hoy, 4.000 millones de años. ¿Por qué de 2.000 a 4.000? En 70 años. Porque yo tengo que explicar de alguna manera cómo los procesos lentos y graduales producen la realidad existente actual. Y si no me cuadra, le meto más tiempo. Porque así se interpreta. No es más novedoso que eso. Necesito más tiempo.
Y mire lo que dice: dado tanto tiempo, el imposible se vuelve posible, el posible se vuelve probable y el probable se vuelve virtualmente seguro. Uno solo tiene que esperar. El tiempo en sí hace milagros. ¿Les parece una declaración científica o religiosa? Esa es religiosa. ¿Cuál es el problema? Es que nuestros jóvenes van a la universidad y no saben entender o diferenciar entre las creencias que tiene el científico y la ciencia dura comprobable. No logramos entender siempre las categorías de ciencia. Y yo quiero hablar voy a hacer un ejercicio teórico. La teoría del pastel de chocolate. Parece chistoso, pero es chistoso. Imagínense un joven que está de cumpleaños y en la mañana se levanta, va a su sala y encuentra un pastel de chocolate. Es su cumpleaños, él está feliz. Y empieza a pensar: ¿cómo apareció este pastel de chocolate en mi sala? ¿De dónde salió? Estoy muy contento, gracias. Y él tiene dos teorías. La primera teoría es que su papá se lo hizo, porque su papá, hermanos, es un pastelero. Y él sí sabe hacer pasteles, no como otras. No, yo sé que ustedes saben hacer pasteles, no quiero ofender a nadie. Pero imaginémonos, no todo el mundo hace pasteles. Para hacer un pastel no es simplemente poner todos los ingredientes en un bol y batir y ponerlo en el horno. Hay una manera de mezclar las cosas, hay un orden, hay una proporción de materiales, hay una cantidad de tiempo, una temperatura de cocción, hay una forma de poner las cosas y después adornarlo con una guinda, ¿cierto? Hay que saber hacer pasteles, ¿cierto? Entonces, esa es la primera teoría, que su papá le hizo un pastel de chocolate. Pero él empieza a pensar: a lo mejor mi papá se olvidó. Tengo otra teoría. La segunda teoría es que un camión de supermercado venía por las montañas, de aquí, de esta zona de Bilbao, ¿no? Que hay muchos cerros. Pero venía por una montaña muy larga y había una cantidad de curvas hacia abajo. Y venía bajando y no cruza una abuelita con un perro. Y el chofer pierde el control del camión y el camión comienza ladera abajo, ¡pum!, a dar vuelta, ¡pum!, ¡pum!, por mucho tiempo, porque el cerro, hermano, era enorme, enorme. Y daba vuelta y vuelta y vuelta, y adentro del camión los sacos de harina ¡pum!, se revientan contra las paredes, las bandejas de huevo volando, estrellándose contra todas las cosas, las latas de leche, las cajitas de leche líquida, descremada y con crema, todas saliendo para arriba, para abajo. Entre medio había unos paquetitos de levadura que también se mezclan entre medio y empieza todo. Pero espérense, por mucho tiempo, porque el cerro era muy largo, por mucho tiempo mezclándose todas las cosas y de repente llega al fondo, ¡pah!, y se revienta el estanque de combustible. Una chispa de la batería, ¡pum!, enciende un fuego. Y empieza a combustionar ahí adentro y toda esa masa que estaba ahí, que venía dándose vuelta y mezclándose por mucho tiempo, comienza a cocinarse. Y un poco de crema que había quedado pegado en el techo le cae encima. Y una latita de guinda que también se reventó. ¡Ting! ¿Cuál de las dos teorías es más probable? Suena chistoso, pero eso es lo que nos quieren decir con la teoría evolutiva. Que razones ciegas y naturales por millones de años producen la complejidad irreductible, la información genética codificada que no es propiedad de la materia. Y el orden que nosotros observamos en el presente, yo prefiero creer que hay un gorro que es donde meto la mano y saco un conejo. Ese es el problema, porque nos dicen que las probabilidades son suficiente capacidad o una manera de poder explicar. Es que es posible. ¿Cómo no? Las probabilidades, que las cosas sucedan, que las cosas pasen. De hecho, fíjense, ¿cuál sería la probabilidad de que se escriba la palabra conquistable con 12 bolitas que tienen la letra de esa palabra? Esa es la probabilidad. Es una probabilidad gigantesca que aparezca una palabrita. Es más, cuando algunos naturalistas trataron de calcular probabilísticamente el hecho de que un hombre pudiera haber evolucionado, fue esta cifra: 1 partido por 10 elevado a 2000 millones. Una entre un número con 2 billones de ceros a la derecha. Imagínense, Emile Borel, un matemático serio,
demostró que eventos con probabilidad 1 partido entre 10 elevado a 50 simplemente jamás ocurren. Entonces, el hecho de que alguien diga que es probable no significa que va a pasar. Nos han hecho creer que las probabilidades por millones de años logran producir la evidencia del presente. Y van a nuestros jóvenes a escuchar muchas veces que la ciencia dice, la ciencia dice, la ciencia dice. La ciencia no habla, no tiene boca, la ciencia no tiene ojos. Científicos hablan y los científicos tienen creencias, tienen paradigmas, tienen que mantener su trabajo. Si no publican según el paradigma de la academia, pueden perder su trabajo. No lo digo porque yo haya vivido directamente eso, pero tenemos amigos profesionales en Bristol, en Cambridge y en otras universidades del mundo que saben cómo la persecución contra los creacionistas es muy fuerte. Si tú no publicas artículos según el dogma que está ahí en la academia, te pueden despedir. Y eso sucede en la academia. La idea del paradigma en la academia. Entonces, esta idea domina. Y es necesario, jóvenes, niños y todos nosotros, entender entonces las categorías de ciencia. Porque si queremos interpretar el pasado, no podemos usar esta categoría de ciencia que se llama ciencia operacional o método científico. Fíjense que el método científico es maravilloso. A mí me encanta, me gusta la tecnología, me gusta la ciencia, me gusta eso. Soy de esa área, siempre me gusta. Y con eso podemos hacer medicamentos, mandar gente al espacio, hacer tecnología, muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque lo estamos observando en el presente. Estamos en un laboratorio observando cómo la materia se comporta, cómo se genera la transferencia de calor, cómo los productos se combinan, cómo química, físicamente suceden las cosas, son observables en el presente. Y eso es bastante certero y es confiable. Pero, ¿cómo usted puede demostrar algo que sucedió en el pasado? Usted no puede usar este método. Pero el prestigio de este método se le ha tratado de prestar a otra categoría de ciencia que se llama método legal histórico. El método legal histórico tiene que ver con esta área de ciencia inferencial, donde tenemos que reconstruir el pasado con la evidencia presente, pero yo no estuve ahí. Y usted probablemente lo sabe. En nuestros países tenemos historias pasadas que a veces son dolorosas porque el país se ha quebrado en dos bandos, por ejemplo. En mi país, en Chile, eso pasó y probablemente aquí también, ¿no? Hay bandos. Los hechos son los mismos, pero depende del historiador que los cuente, nos cuentan la historia. ¿Lo ha visto? El historiador tiene una perspectiva con la cual cuenta los hechos. Entonces, el desafío es que cuando alguien quiere reconstruir el pasado, necesita una fuente confiable que le informe mejor cómo las cosas pasaron, porque yo tengo la evidencia solo en el presente, Vamos a hacer aquí, necesito su participación, y voy a necesitar una mujer valiente, que se atreva a responder una pregunta en público, un poco desafiante, pero yo sé que aquí hay mujeres valientes. Esta es la pregunta. ¿Hay alguna mujer valiente que se atreva públicamente a responder esta pregunta? ¿Hay alguna mujer valiente? No hay. Primera vez que me pasa, en todos los años de trabajo. No hay mujer, que hay una mujer valiente. Un aplauso para esta mujer valiente. ¿Cuál es su edad? 36. 36. ¿Y su nombre? Evelyn. Evelyn, yo le creo que usted tiene 36. ¿Cuántos le creen a Evelyn que ella tiene 36 años? Levante la mano, levántela. Eso. Sí, por favor. Le estoy salvando la vida, hermano. Le estoy salvando la vida. Levante la mano. Yo le creo que ella tiene 36, la mayoría por lo que vi aquí le cree que usted tiene 36. Pero ¿cómo Evelyn nos puede demostrar científicamente que tiene 36 años? ¿Qué examen de laboratorio? ¿Qué experimento me permitiría demostrar que ella realmente tiene 36 años? Y entender qué día nació. No existe. Pero yo estoy seguro de algo, Evelyn. Seguro. Hoy amanecí, tomé desayuno, así que ando brillante. Miren, yo estoy seguro que el día que usted nació, su mamá estuvo ahí. ¿Cierto? Ok. Ella, para demostrar su edad, tiene que recurrir a un documento impreso que tiene escrito la fecha que ella nació.
Pero pregunto, ¿esos documentos se pueden falsificar? ¿Hay personas que las han inscrito un día distinto al que nacieron? Entonces no es confiable. Pero entonces ella podría recurrir al testimonio de alguien que vio el día que ella nació, ¿cierto? Entonces, para demostrar algo que apenas sucedió hace 36 años, tenemos que recurrir a un documento impreso y al testimonio de personas que vieron. ¿Qué es la Biblia? Un documento impreso que tiene escrito el testimonio de personas que vieron en el pasado. Y por supuesto, el testimonio de un Dios que no miente, que fue testigo ocular y actor principal de los hechos pasados. Y Dios en su palabra no solo nos dijo qué pasó, sino cuándo esto pasó. Entonces, les hacen creer a los jóvenes que la ciencia operacional, que es el método científico, ese prestigio se lo prestan a una tipo de ciencia inferencial que tiene, por supuesto, demasiado que ver con las creencias del que lo interpreta. Y viene un profesor en el aula y le dice, "Ay, es que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años". Una buena pregunta sería, profesor, ¿y usted estuvo ahí? Es que eso es lo que pasa. Nos hacen creer que esa área de interpretación inferencial es absolutamente confiable, y no lo es. Nosotros sí tenemos el testimonio de una narrativa histórica real, verdadera, y que podemos ir apuntalándola con muchas evidencias en el sentido de mostrar cómo esta historia de la Biblia es real. Imagínense, algo que apenas sucedió hace 36 años en el caso de nuestra hermana, todo lo que esto significa, no podemos tener certezas, salvo que tengamos el testimonio fiel de alguien que vio tu nacimiento, que sería su mamá. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que algunos naturalistas se han sincerado. Y este es uno de los que se ha sincerado. Richard Lewontin falleció en 2021, aunque él no murió creyente. Dice, nos ponemos del lado de la ciencia a pesar de lo extremadamente absurdo de algunos de sus conceptos, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de sus extravagantes promesas de vida y salud, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias especulativas sin fundamento, porque tenemos un compromiso anterior, un compromiso con el materialismo. Es su creencia a priori la que determina la interpretación de su evidencia. Y él agrega, y miren lo que sigue, por favor. No es que los métodos y las instituciones de ciencia nos obliguen a aceptar una explicación materialista del mundo fenomenológico. Eso yo no estoy de acuerdo porque sí les obligan. Sino por el contrario, que nosotros estamos forzados, fíjense, por nuestra adherencia a priori a las causas materialistas para crear un aparato de investigación y una serie de conceptos que producen explicaciones materialistas. ¿Están escuchando eso? O sea, yo como estoy determinado a producir explicaciones materialistas, creo conceptos y maneras de investigar e interpretar que produzcan, finalmente, interpretaciones materialistas. Y dice, sin importar que tanto vayan en contra de la intuición, no importa qué tan místicas sean para el que no ha sido iniciado, más allá de eso, el materialismo es un absoluto, pues no podemos dejar que un pie divino cruce la puerta. Esa es la razón. Esto no tiene que ver con ciencia y fe. Tiene que ver con las creencias previas que ellos tienen. Definitivamente, como dice Romanos 1, porque por su propia injusticia niegan la verdad. No es evidencia, es la determinación del corazón de negar la realidad de que Dios existe. Porque si Dios existe, Él pone las reglas. Él es el autor de todas las cosas. Él define tu propósito en la vida. Él define las categorías de bien y de mal. Y Él define tu destino. Entonces es importante hablarle esto a nuestros jóvenes porque nuestros jóvenes, sobre todo en el primer nivel, cuando van a una licenciatura, por ejemplo, y se enfrentan con un doctorado de Harvard y él tiene sus propias creencias, ¿cómo filtran? ¿Qué herramientas tiene el que está en primer año, segundo año de licenciatura para separar las creencias que tiene el doctorado de la realidad?
No tienen maneras. Por eso hay que mandarlos a la universidad, por supuesto, pero entrenados, con cosmovisión cristiana, bíblica, para que no comience a ser socavada la confianza del creyente en la autoridad de la palabra del Señor. Porque aquí está el punto. ¿Quién define lo que es correcto? ¿Quién es la autoridad para definir realmente la realidad, lo que pasó, quiénes somos, cómo tenemos que vivir y a dónde vamos? Entonces, es relevante, hermano. Incluso piense lo siguiente, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo he escuchado personas que dicen es que la gente necesita fe para creer en Dios. No es lo que dice la Biblia. Aquí no dice que la gente necesita fe para creer que Dios existe. Aquí dice que la gente necesita fe para creer el modo en que las cosas fueron hechas. El medio, por la palabra de Dios. No necesita fe para creer que hay Dios, porque Dios ya se reveló. Romanos 1 dice, Dios ya se les manifestó, siendo entendida la existencia divina por medio de las cosas hechas. Por eso dice Romanos 1 que el hombre no tiene excusa. El hombre está negando por su propia injusticia. ¿Alguna vez ustedes cuando jóvenes, cuando niños, jugaron con una pelota inflable en una piscina, en una pileta, y trataron de meterla debajo del agua? ¿Sí? ¿O no tuvieron infancia? Sí, jugaron con un balón, ok. Y ustedes metían el balón. Para mantener el balón bajo el agua, ¿qué hay que hacer? Mantener la presión, ¿cierto? Si yo suelto el balón sale. Eso es lo que los supuestos ateos, porque yo desde la perspectiva bíblica creo que no existen los ateos. Simplemente personas que están negando la realidad de la existencia de Dios. Lo que están haciendo en su corazón es negando la evidencia. Porque no quieren a un Dios en sus vidas. No se quieren someter ni a sus propios padres, se van a querer someter a Dios. Porque los seres humanos no queremos a un Dios a quien rendirle cuenta. Hasta que Dios quebranta nuestras vidas. Y nos damos cuenta de que somos pecadores. Y que hay un Dios santo y justo a quien le debemos nuestra existencia. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que esperamos ser y tener viene de ese Dios. Y por eso le alabamos. Entonces la Biblia nunca ha dicho que los seres humanos necesitan fe para creer que Dios existe. La Biblia dice que la creación testifica, proclama la gloria de Dios. Los cielos cuentan su gloria. Es un panorama enorme la creación para mostrar que hay un creador. Entonces cuando hablamos de ADN, con mayor razón, hoy día no vamos a hablar de genética, hay mucho que decir. Y la Biblia nos dice que Dios creó en el pasado, en una narrativa bíblica de Génesis 1, en 6 días de 24 horas. Pero las personas hoy día luchan con esta idea, ¿no? Luchan con esta idea. ¿Cómo va a ser en 24 horas? ¿No han visto que la ciencia dice, la ciencia dice, la ciencia dice? Espérense, la ciencia no dice. ¿Quiénes dicen? Los científicos. ¿Los científicos tienen creencia? ¿Los científicos estuvieron en esa semana? ¿Los científicos estuvieron hace millones de años? No, ellos están interpretando el pasado. Y ellos usan el presente para interpretar el pasado. Lo que ellos hacen es observar la realidad presente y tratan de hacer una proyección hacia el pasado. Es lo que se llama gradualismo o uniformitarianismo. ¿Qué es eso? Hasta el siglo XVIII, la idea de los geólogos era que la corteza terrestre daba evidencias de catástrofes, terremotos, tsunamis. Si tenemos montañas y cosas que deformaron la corteza, como terremotos y tsunamis, en todo el planeta se creía que esto fue por grandes catástrofes planetarias. Pero en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, ingresa una idea que se llama gradualismo, que todo sucede lento y gradual por millones de años. Esto partió en la geología. Los geólogos fueron los primeros en abrazar esta idea. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque ellos observan actualmente la corteza terrestre y la corteza terrestre, ¿cómo se mueve? Lento y gradual. Entonces están usando el paradigma presente, la observación presente, para extrapolarla hacia el pasado. Claro, por ejemplo en Chile. Chile, país de terremotos, ¿sabían ustedes, no? Tenemos uno de los terremotos, somos campeones, los más grandes del mundo. En eso podemos salir campeones, no en el fútbol, lamentablemente. Pero bueno, al menos salimos campeones en algo, ¿no? El terremoto más grande registrado en la historia está allá en el sur de Chile. ¿Por qué se producen los terremotos? Es porque hay ciertas placas. Por ejemplo, en Chile tenemos la placa de Nazca en el océano, que está en subducción bajo la placa sudamericana.
está entrando por debajo de la placa continental. El cálculo es que 2 a 3 centímetros por año esa placa va penetrando y genera presión hasta el punto que la roca se quiebra, ¡pum!, como el 2010 allá en Chile, y todos los de arriba bailamos mambo. A las 3:40 de la mañana todos bailando, por un tremendo terremoto que después produjo un gran tsunami. Entonces, las placas hoy se mueven lento. Entonces, cuando observan la corteza terrestre, los creacionistas como los evolucionistas entendemos que esto alguna vez estuvo junto. Los naturalistas le llaman Pangea a ese primer gran continente. Los creacionistas le llaman Rodinia, por una diferencia técnica en los cratones. No voy a hablar de eso, puede leer un artículo en nuestra página. Pero entendemos por la Biblia y también por la evidencia geológica que los continentes estuvieron juntos alguna vez. Entonces, si todo se mueve lento 3 centímetros por año, y estuvieron juntos alguna vez, bueno, entonces esto se demoró millones de años. Así llegaron a la idea. El presente usándolo como paradigma para el pasado. Pero nosotros tenemos la Biblia que es 100% el relato infalible del Creador y testigo omnisciente de lo que sucedió en el pasado. Y tenemos un hecho catastrófico global, donde el fondo oceánico se partió, las fuentes del gran abismo fueron abiertas, se rompieron. Y además las cataratas de los cielos se abrieron y llovió 40 días y 40 noches. A mí me enseñaron cuando niño que el diluvio era solamente los 40 días y 40 noches de lluvia. Pero la Biblia no dice eso. Hay más ahí. Hay una ruptura del gran abismo, una ruptura tectónica del fondo oceánico. El gran abismo en el Antiguo Testamento es el fondo oceánico. Se rompió toda la fuente del gran abismo. Y además se abrieron las cataratas de los cielos y llovió 40 días y 40 noches. Entonces imagínense que tenemos ruptura tectónica en el fondo oceánico, en todo el fondo oceánico. Tenemos tsunamis masivos por todo el planeta. Y eso es lo que vemos. Todo el fondo oceánico encima del continente, en diferentes capas. Imagínense, tenemos moluscos, mariscos, ballenas a 4.000 metros de altura en las cordilleras. Porque el fondo oceánico se vino encima de los continentes. Y lo que tenemos arriba de los continentes es roca sedimentaria, hecha por agua y roca. No tenemos fósiles en el océano. Los fósiles están sobre el continente. Entonces, la narrativa bíblica, hermanos, debe ser defendida y argumentada poco a poco. Y Génesis, lo que ahí sucede, es importantísimo para proponer lo que hoy día vemos en cuanto a la familia y todas nuestras doctrinas. Y ya estoy casi terminando. Como dicen los pastores, no nos crean, ¿no? Ustedes ya saben, no nos crean. 5 minutos más. La palabra de Dios es la verdad. Y no solo porque la misma Biblia lo diga, eso debería ser suficiente. Ella ha demostrado de muchas maneras ser la verdad. No el punto de partida secular. La Biblia es el punto de partida verdadero con el cual construimos la cosmovisión bíblica y no las ideas seculares que evidentemente cambian, van cambiando, se contradicen entre ellas. Nosotros no tomamos el punto de partida secular para interpretar las evidencias del presente. Pero se nos ha hecho creer que tenemos que demostrar científicamente todo. Tú no puedes demostrar en un laboratorio un hecho sobrenatural divino. Y algunos cristianos un poco duros de eso quieren reducir Génesis 1 a un modelo empírico. ¿Cómo justificas con modelo empírico en el laboratorio lo que sucedió sobrenaturalmente en 6 días? Dios está creando, está metiendo energía, está moldeando toda su creación. Cuando Él terminó en el 7º día, Él dejó de crear y ahora dice la Biblia que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y porque ahora Él sustenta, podemos hacer investigación científica. Si Él no estuviera sustentando, todo se comportaría irregularmente. Dado que Él sustenta, podemos hacer investigación científica. Pero Dios en la primera semana no se rigió por las leyes de la naturaleza. Entonces, sácate la idea empirista de tratar de tú meter a Dios en Génesis 1 a un modelo empirista. Es como que quieras meter a Dios en un modelo empirista de que Jesús caminó por el agua. Justifica empíricamente el nacimiento virginal de Cristo. Justifica empíricamente el que el agua se convierta en vino. Me encantaría saber cómo eso se hace, pero hermano, eso es sobrenatural. No podemos reducir la realidad a un modelo material, materia y energía, en una realidad donde hay un Dios sobrenatural, donde Él no se rige por las leyes
que Él mismo creó. Pero hubo un esfuerzo de tratar de desmitificar el texto, sacar las ideas de que tenemos que justificar científicamente. Si tú quieres justificar científicamente Génesis 1, justifícame el resto de los milagros entonces también. Esa es la inconsistencia de la interpretación. Hay científicos que dicen que no, que Génesis 1 es imposible porque no se puede mostrar científicamente, y lamentablemente algunos teólogos empiezan a tijeretear Génesis 1 y a sacar cosas de Génesis 1 para reinterpretarlo. Pero cuando viene un científico y le dice, ¿cómo demuestras la resurrección de Cristo? Ahí sí decimos, sola escritura, sola escritura. Totalmente inconsistente. ¿Y cómo demuestras creación en 6 días? No lo tienes que demostrar empíricamente. Eso es lo que sucedió. Lo que sucedió después de Génesis 1:31, sí podemos comenzar a explorarlo científicamente. Porque hay que diferenciar. Lamentablemente esta idea de los millones de años se introdujo en la iglesia, tenemos muchas teorías. Todas estas teorías, la teoría de la brecha, de los días era, la hipótesis de Marco, hoy día las nuevas, ¿no? Como esta idea de los fiat creativos, que un buen hermano, son buenos hermanos, ¿no? No estoy criticando su cristianismo, son cristianos, hermanos. Nos vamos a encontrar en el cielo y yo les voy a decir, yo tenía razón, pero bueno, vamos a estar en el cielo juntos. No tiene que ver con salvación, pero esta idea de los fiat creativos, hay un proponente actual que dice que Dios creó en 24 horas, día de 24 horas, pero entre medio le mete millones de años. La idea es integrar una idea externa del texto al texto. Eso se llama eisegesis, no exégesis. La exégesis es tomar lo que dice el texto. Y tenemos la teoría de la brecha, que entonces Satanás cayó entre el versículo 1 y el versículo 2, porque ahí está el tohu vagohu, desordenada y vacía, entonces Dios no puede ser un desordenado porque es un Dios de orden. Y tomamos ideas por aquí y por allá para tratar de meter millones de años finalmente. Y los días no son días, Yom no son días, son eras. Pero pastor, ¿no ha leído que en 2 de Pedro un día es como 1000 años? Espérate. ¿Y la otra mitad del versículo qué dice? ¿Y 1000 años? Qué conveniente que tomas la mitad del versículo y la otra te la guardas en el bolsillo. Todas esas inconsistencias uno ve en estas teorías de hipótesis de Marco, días era. Hay muchos problemas teológicos, algunos son serios, otros no tan serios. Pero están abriendo un espacio a socavar la autoridad de las Escrituras. Ese es el problema. ¿Quién es la autoridad? Hermanos, déjenme avanzar rápidamente aquí solamente en esto que quiero animarles a pensar bíblicamente en esto, porque nuestros jóvenes están desafiados a confiar en la Biblia en una era científica, o diría mejor cientificista, donde se ha propuesto y se ha elevado a nivel de divinidad lo que los científicos proponen. Entonces, ¿cómo confiar en una era donde se nos habla de teoría evolutiva todavía, donde los métodos de datación supuestamente como carbono 14, potasio, argón, etcétera, etcétera, son la manera de justificar la idea de millones de años? ¿Cómo creemos si venimos o no de seres simiescos o venimos de Adán y Eva, los millones de años, si hubo o no diluvio universal? Cuando yo fui niño, porque lo fui alguna vez, aunque no lo crea, bueno, yo tenía estas dudas. Cuando llovía mucho en Santiago de Chile, yo miraba por la ventana y veía cuánta agua se acumulaba, porque yo quería saber si el diluvio fue real. Y empecé a averiguar cuánto medían las montañas más grandes del mundo, porque la Biblia dice que todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y el Everest mide 1.848 metros de altura. Más cerca de mi territorio estaba la Aconcagua, 7.292 metros. ¿Por qué yo me sé esas dos cifras? Porque yo quería saber si la Biblia era verdad. Sus niños también, sus jóvenes también. Y van a empezar a cuestionarla si no tienen respuesta. Esto no pasa de un día para otro, pero frente a sus ojos pasa. Cuando yo tenía preguntas en mi iglesia me decían, confía en Jesús. Bueno, gracias a Dios confía en Jesús, pero hay muchos que dejan de confiar. Por masa están saliendo de las iglesias, sobre todo en la época universitaria. Nosotros sabemos que la Biblia son historias reales. Lamentablemente a veces las presentamos como cuentos. Entonces, cuando comienzan las preguntas del mundo secular, que tienen que ver con geología, biología, y esto no tienen que esperar a la universidad, los programas de niños ya tienen estas ideas implícitas. Cuando tienen que ser respondidas las ideas seculares con lo que tú tienes en la mente, comienza a generarse una especie de dualismo. Una cosa es lo que me enseñan en la iglesia y otra cosa es lo que me enseñan en la academia o en el colegio. Y empieza un dualismo. Y en algún momento alguna empieza a perder autoridad en la mente de los jóvenes. Cuando yo entré a la universidad,
mis compañeros me preguntaban sobre mi fe. Yo quería predicarles. Y me decían, tú eres evangélico. Espérate, me decían, tú eres de esos que creen en el arca de Noé. Sí, les decía yo. Ah, la que tiene animalitos saliendo por las ventanas, me decían. Y yo quería defender mi fe. Yo quería defender mi fe. Y empecé a buscar en mi disco duro, miren, es bien grande, muchos gigas de información. Y empezaba a buscar información en mi disco duro para defender mi fe, hermano, y esto es lo que aparecía. Para defender mi fe, de un hecho histórico real. Y ese es el problema, que los mandamos a la guerra sin municiones, creyendo que ellos están firmes. Yo tambaleé en mi fe mucho. Por la gracia del Señor me mantuve. Por eso el ministerio creó el arca. Claro, yo sé, en la escuela dominical hacemos esfuerzo por entrenar a nuestros niños. Yo lo sé. La hermana, el hermano de la iglesia se prepara, ¿cierto? Yo sé que los hermanos son dedicados aquí en Europa, aquí en España, en Bilbao en especial. No son como los pecadores de allá de Sudamérica, chilenos, que no se preparan. No, yo sé que aquí los hermanos de la escuela dominical se levantan el lunes, ayuno y oración. El día martes están leyendo unas 3 versiones de la Biblia, del texto que le van a enseñar a los niños el día domingo en la mañana. El miércoles ya tienen el punto central de la enseñanza que van a trabajar con los niños, están trabajando en la didáctica. El día jueves tienen todas las manualidades hechas y no están el sábado en la noche preguntando qué tienen que enseñar al otro día. Yo sé que eso pasa solo en Sudamérica. Y eso tiene que competir con la idea que le propone un profesor, un académico, allá afuera. Entonces el niño cuando es pequeño cree, pero se va a casa y comienza a hacer socavada esa idea que se le enseñó en la escuela dominical. Sobre todo, peor, si el papá no la refuerza. Y confía y le deja toda la responsabilidad a la maestra de escuela dominical y el papá no hace su trabajo en la casa, pensando que su hijo va a permanecer. Y las películas, los libros escolares, los amigos, las familiares, todos empiezan a bombardear estas ideas que él tiene en la mente. A ver, explícame, ¿de dónde vino todo el agua? A ver, espérate. Dime, todos esos animales no podían caber dentro de un barco. Ey, espérate, son 2.2 millones de especies. ¿Me vas a decir que 4.4 millones de ejemplares entraron en un barquito? Espérate, está medio loco usted. Las capas de roca se depositaron a lo largo de millones de años. ¿No has visto Discovery Channel? Millones de años las capas se han depositado. Eso dicen los científicos. No, estamos mal. Un diluvio global sería imposible. ¿Cómo inundas todo el planeta? Un diluvio global, el diluvio de Noé, es un mito. ¿No has visto que hay leyendas por todos lados? Esta es una más. Hermano, esto pasa en nuestras casas, frente a nuestros ojos. La confianza en la autoridad de la palabra del Señor es socavada. La Biblia no es verdad. Claro, esto no pasa de un día para otro. El niño sigue yendo a la iglesia cuando él es pequeño, pero imagínense, al domingo, unos domingos más adelante, la hermana viene y le dice que un hombre estuvo 3 días dentro de un pez. ¿Ven el problemita? Porque no estamos explicando la narrativa histórica como deberíamos, reforzando la realidad material, sobrenatural y la historicidad de lo que el texto nos propone. Entonces muchos jóvenes están abandonando la fe. Si nosotros les ayudamos a explicar de manera razonable su fe, la conectamos con el mundo de hoy, los jóvenes tienen respuesta para las preguntas muy típicas sobre los dinosaurios, sobre los fósiles, las capas de roca. Los hechos históricos ahí tienen implicaciones científicas. La Biblia no es un libro de ciencias, pero tiene implicación científica. Cuando hablamos de los fósiles y todo lo que ahí aparece, ¿no?, en la evidencia observable en el presente, el niño va a tener ideas y respuestas a las preguntas y va a conectar la Biblia con su mundo de hoy. No solo del pasado, sino también el mundo de hoy. Y cuando vengan los ataques del mundo, ese niño va a prevalecer, hermanos, en su fe, probablemente, porque tiene respuestas razonables. Por eso la apologética tiene su funcionalidad, su función. Aprendamos a presentar razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que, hermanos, espero que con esto hoy día estén más o menos preparados ya para las siguientes clases. Esto es introductorio. No, espero que no se hayan sentido como que estaban contra una persona con metralletas así, taca, 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 taca.
Quizás sí, pero tiene esta noche para orar al Señor y digerir lo aprendido, ¿no? Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y quiero animarles. Perdón, voy a avanzar aquí en un par de cosas que las vamos a ver después. Quiero animarles a que consideren algunos recursos que tenemos nosotros en el ministerio. Ahí está. Aquí afuera tenemos algunos de ellos. Gracias a Dios, la editorial Peregrino nos permitió traer algunos libros que tenemos en español. Están disponibles atrás. Como les había dicho, nuestro hermano Andrés también nos trajo el libro Lo absurdo de la incredulidad. Pero también, y de manera gratuita, existen muchísimos artículos de ciencia y fe, todos estos tópicos, en nuestra página, www.respuestasengenesis.org. No hay excusa para no prepararse en el ámbito de la apologética. Así que, amados hermanos, muchas gracias. Gracias a la iglesia, al pastor, por invitarme en este día. Que el Señor les bendiga.